Hola, vamos a hablar de el libro de Hermann Hesse, Siddhartha. Sucedía que, en página 93, sucedía que el viajero, después de haber mirado la cara de uno de los balseros, comenzaba a contar la historia de su vida, contaba sus penas, confesaba sus pensamientos malévolos, días de consuelo y consejero. A veces ocurría que alguien pedía permiso para dejarse en la noche de ellos para escuchar el río. También que llegara la gente furiosa a conocer los dos hombres sabios y hechiceros o santos que tenían este bote. La gente curiosa preguntaba muchas cosas, pero no tenía respuesta, y no encontraban hechiceros ni hombres sabios, solo a dos amigables hombres pequeños que parecían mudos. Se habían vuelto un poco extraños y exóticos. Y los curiosos reían y discutían. De tonta e ingenua era la gente común dispersa tales rumores de fundamento. En los años pasaron, si los boteros los tomasen en cuenta. Entonces los monjes llegaron a la peregrinación, eran seguidores de Gautama, el Buda. Solicitaron ser transportados a través del río. Por ellos los balseros supieron con prisa por regresar a su gran maestro, porque sabían que habían esparcido noticias de que el sublime estaba mortalmente enfermo, y lo pronto moriría en la última muerte para alcanzar la liberación final. No pasó mucho tiempo hasta que el nuevo tropel de monjes llegó a su peregrinar, y luego uno más, y los monjes, al igual que la mayoría de otros viajeros, la gente caminaba por la región, no hablaban de otra cosa más que Gautama y su inevitable muerte. Y así la gente llegaba a todos los lados, a todos los lugares. Cuando va a la guerra, la coronación del rey junto a las hormigas ante el hormiguero. Así estaba reunido como si hubiera sido llamado un conjuro mágico, hacia donde el gran Buda estaba esperando la muerte, hacia donde el gran evento iba a tener el lugar de la gran perfecto que era, que iba a convertir en uno de la gloria. A menudo Siddhartha pensó que aquellos días sobre la muerte del hombre sabio, el gran maestro, una voz que había amonestado a las naciones y despertado a cientos de miles, cuya voz también había escuchado en una ocasión, cuyo santo rostro también había mirado con respeto. Amablemente pensó que vio su senda de la perfección antes de los ojos. Recordó con una sonrisa aquellas palabras. Una vez el hombre joven, dijo sublime, había sido, le parecía palabras orgullosas, precoces, una sonrisa las recordaba. Durante largo tiempo supo que ya no había nada más que le separara de Gautama. Aún todavía era capaz de aceptar su doctrina. No habían enseñanzas que pudieran aceptar a las personas que realmente buscaba. Durante largo tiempo supo que no había nada más que lo separara de Gautama, aunque todavía era incapaz de aceptar su doctrina. No habían enseñanzas que pudieran aceptar una persona que realmente buscara, verdaderamente quisiera encontrar. Pero quien encuentra puede aprobar en cualquier enseñanza, camino, meta. No había nada que entre Siddhartha y todos los otros miles que vivieron en la doctrina, nacidos de lo eterno, impregnada de lo que es divino. En aquellos días, cuando tanto fueron la peregrinación hacia el moribundo Buda, Kamala, quien fue la más bella de las cortesanas, también se dirigió a verlo. Hacía mucho tiempo que se había retirado de su vida anterior, donó el jardín a los monjes de Gautama. Se había refugiado en su doctrina, estaba entre los amigos y benefactores de los peregrinos.
Junto sus hijos, su niño Siddhartha había tomado camino debido a las noticias de la cercana muerte de Gautama. Se había refugiado en su doctrina, estaba entre sus amigos benefactores los peregrinos. Junto a su hijo, el niño Siddhartha había tomado camino debido a que las personas cercanas de la muerte de Gautama vestían ropa sencilla, viajaban a pie, marchaban al lado del río, pero el niño pronto se cansó y quiso volver a su casa, tuvo deseo de descansar y comer y volvió devolviéndose y comenzó a lloriquear. Kamala a menudo tenía que tomar descanso, el niño estaba acostumbrado a imponer su voluntad y ella tenía que alimentarlo, confortarlo y reprenderlo. Él no comprendía que tenía que ir a ese agotador viaje al peregrinar de su madre hacia un lugar desconocido a ver un extraño que era sagrado y que iba a morir. ¿Qué le importaba al niño si moría? Los peregrinos se acercaban al bote de Vasudeva, cuando el pequeño Siddhartha a su vez forzó a su madre a descansar. La misma Kamala también había cansado mientras el niño masticaba un plátano. Se recostó en el suelo y cerró los ojos y descansó, pero de repente lanzó un aullido y el niño la miró temeroso y vio que había palidecido del horror. Bajo su vestido una pequeña y negra serpiente huía después de morder a Kamala. Apresuradamente ambos corrieron a lo largo del camino para buscar a la gente. Pronto llegaron cerca del embarcadero, donde Kamala colapsó y ya no pudo seguir adelante. Pero el niño comenzó a llorar lastimeramente, solo se detenía para besar y abrazar a su madre. Ella se unió a los gritos de socorro hasta que el sonido alcanzó los oídos de Vasudeva, quien estaba en el bote. Rápidamente llegó y tomó a la mujer en sus brazos y la llevó al bote. El niño corrió a su lado y pronto todos llegaron a la cabaña donde Siddhartha estaba junto a la estufa, encendiendo el fuego. Alzó el rostro y lo primero que vio fue la cara del niño, que asombradamente le recordaba a alguien o a algo. Era como una señal que recordar algo olvidado. Entonces miró a Kamala, quien la reconoció instantáneamente, a pesar de que ella yacía inconsciente en los brazos del balsero. Entonces supo que se trataba de su propio hijo, cuya cara prefiguraba el reconocimiento. El corazón se agitó en su pecho. La herida de Kamala fue lavada, pero ya se había puesto negra y su cuerpo estaba hinchado. La obligaron a beber una poción curativa, recobró la conciencia y yacía en la cama de Siddhartha en la cabaña. Le parecía un sueño, una sonrisa. Miró la cara de su amigo lentamente. Se dio cuenta de su situación y recordó la mordedura y llamó calmadamente al niño. Él está aquí, no te preocupes, dijo Siddhartha. Kamala lo miró a los ojos y habló en una lengua pesada, paralizada por el veneno. Te has vuelto viejo, querido, te has puesto canoso, pero eres como el joven Samana en el día que llegó andrajoso con los pies polvorientos hacia mi jardín. Te pareces más a él cuando nos dejaste a Kamagwami y a mí. En los ojos eres como el Siddhartha. Si yo también he envejecido, ¿me pudiste reconocer? Siddhartha sonrió de inmediato. Kamala querida. Kamala enseñó al niño y le dijo: también lo reconociste, es tu hijo. Siddhartha desvió el rostro y sus ojos se cerraron. El niño sollozaba. Siddhartha lo sentó en sus rodillas y lo dejó que llorara. Acarició su cabello y al ver la cara del niño una oración de Brahman llegó a su mente. La había aprendido hace mucho tiempo. Cuando era niño, lentamente como un cántico, comenzó a pronunciar sus palabras. En su pasado, en su niñez, las palabras fluyeron a él como un cántico. El niño calmó y ahora solo sollozaba. Finalmente se quedó dormido. Siddhartha lo colocó en la cama de Vasudeva, quien junto a la estufa cocinaba arroz. Siddhartha le lanzó una mirada
que es el regreso de una sonrisa. Ella moriría, dijo Siddhartha calladamente. Vasudeva asistió, siempre amistoso, de rostro creía la luz del fuego y de la estufa. Una vez más Kamala volvió en sí, el dolor le distorsionaba la cara, los ojos de Siddhartha percibían el sufrimiento en la boca, en sus pálidas mejillas. Calmadamente lo leyó, atento, esperando, entregado el sufrimiento. Kamala lo sintió y buscó sus ojos, viéndole le dijo: ahora veo que tus ojos también han cambiado, se han vuelto completamente diferentes. ¿Cómo es que todavía te reconocí en ti, Siddhartha? Eres tú y no lo crees. Siddhartha no dijo nada, calladamente sus ojos miraron los de ella. ¿Lo has conseguido?, preguntó Kamala. ¿Has encontrado la paz? Él sonrió y colocó la mano sobre la de ella. Sí, ya lo veo, respondió ella. Lo veo, también yo hallaré la paz. La has hallado, dijo Siddhartha en un suspiro. Kamala nunca dejó de verlo los ojos. Pensó acerca de la peregrinación para ver a Gautama. La había iniciado a fin de mirar el rostro del perfecto, para respirar su paz, y ahora pensaba que el rostro que había hallado en su lugar era bueno, tan bueno como si hubiera visto el otro. Ella quería decirle esto a Siddhartha, pero su lengua ya no obedecía su deseo. Sin hablar, ella lo miró y lo vio toda la vida escapando de sus ojos. Cuando el dolor final llegó a sus ojos y los hizo apagarse, cuando el espasmo final recorrió sus miembros, su dedo cerró sus párpados. Durante un largo rato se sintió y miró pacífica la cara de la muerte, pero un largo rato observó la boca de la vieja cansada, la boca de esos labios que habían vuelto pegados, y recordó que solía en la primavera de sus años comparar esa boca con el higo fresco. Durante un largo rato leyó el rostro pálido y las cansadas arrugas. Se llenó con esa imagen, vio su propia cara yaciendo de la misma manera, al igual de blanca, al igual de apagada, y vio al mismo tiempo su cara de ella, siendo jóvenes, de labios rojos, de ojos radiantes ante el crecimiento, ante el presente. La simultaneidad de los tiempos, de la eternidad, alojó el espíritu. Profundamente sintió más hondamente que nunca antes la indestructibilidad de cada vida, de la eternidad de cada instante. Cuando se levantó, el arroz de Vasudeva había preparado, estaba listo, pero Siddhartha no comió. El establo donde estaba su cabra, los hombres prepararon el lecho de paja y Vasudeva se acostó a dormir, pero Siddhartha salió y se sentó frente a la cabaña, escuchando al río rodeando por el pasado, tocado y rodeado al mismo tiempo por todos los tiempos de la vida. Ocasionalmente se levantaba y caminaba hacia la puerta de la cabaña y escuchaba que el niño dormía. Temprano por la mañana, incluso antes de que pudiera ver el sol, Vasudeva salió del estado y se dirigió al amigo. No has dormido, no, Vasudeva. Me senté aquí, estaba escuchando al río que había dicho mucho. Me ha llenado profundamente en el reconfortante pensamiento de la unidad. Has experimentado el sufrimiento, Siddhartha, pero veo que la tristeza no ha entrado en su corazón. No, querido amigo, ¿por qué deberías de estar triste? Yo que he sido rico y feliz, que he vuelto más rico y feliz ahora, el hijo me ha sido dado. Tu hijo será bienvenido. Pero ahora, Siddhartha, pongámonos a trabajar. Mucho que hacer. Kamala ha muerto. En la misma cama en la que mi esposa falleció hace mucho tiempo, construyamos la pira funeraria de Kamala en la misma colina donde entonces levanté la pira de mi esposa. Mientras el niño aún dormía, construyeron la pira funeraria.
Capítulo 10. El hijo. Tímido y lloroso, el niño fue al funeral de su madre. Sombrío y desconcertado, había escuchado a Siddhartha llamarlo hijo y señalar la cabaña de Vasudeva como su nuevo hogar. Pálido, se sentó durante varios días en la colina de la piedra funeraria. No quería comer, no quería abrir los ojos ni el corazón, resistíase y negaba su destino. Siddhartha lo dejó hacer lo que quisiera respecto a su dolor. Siddhartha entendió que su hijo no lo conocía y no podía llamarlo a un padre. Lentamente también vio, comprendido que la criatura de 11 años era un niño mimado, un hijo de mamá que había crecido en los hábitos de la gente rica, acostumbrado a la comida más fina, las camas más suaves, a las órdenes de los sirvientes. Siddhartha vio al niño contenido en el luto. No podía de improviso ansiosamente sentirse contento de vivir entre extraños en la pobreza. Él no forzó nada ni hizo mucho por apoyarlo. Rico y feliz se había llamado a sí mismo cuando el niño había llegado a él. Como había pasado tiempo y sin embargo el niño permanecía como un extraño, una disposición sombría. Había mostrado un corazón orgulloso y neciamente desobediente, sin mostrar voluntad a realizar ningún trabajo, ni respetar a los viejos, ni se robaba la fruta de los árboles de Vasudeva. Entonces Siddhartha comenzó a entender a su hijo. No le habían llevado la felicidad, la paz, sino el sufrimiento y preocupaciones. Pero él lo amaba y prefería el sufrimiento y las preocupaciones sobre la felicidad y la alegría. En ausencia del niño, desde que era joven, Siddhartha estaba en la cabaña. Viejos hombres se habían dividido el trabajo. Vasudeva se ha retomado el solitario trabajo de balsero y Siddhartha al fin permanecer con su hijo tomó el trabajo de la cabaña, el campo. Durante un largo tiempo, por largos meses, Siddhartha esperó que su hijo entendiera, que su hijo aceptara su amor, que hubiera tal vez reciprocidad. Vasudeva también esperó observando sin decir nada. El día cuando Siddhartha, todavía otra vez atormentado a su padre, con desprecios, caprichos, había roto las escudillas del arroz de ambos, Vasudeva llamó aparte a sus amigos y le dijo: perdóname, dijo, desde el corazón amistoso te hablo. Veo que te atormentas y tienes penas. Tu hijo querido amigo te preocupa y también a mí. Ese joven pájaro está acostumbrado a la vida diferente, a un nido distinto. Él no acostumbrado a la vida diferente, al nido distinto. Él no ha escapado de la riqueza de la ciudad por estar como tú, cansado, a disgusto con ellos. Él, contra sus deseos, tuvo que abandonar todo eso. Consultó el río, oh amigo, muchas veces. Muchas veces, pero el río se ríe de mí, y me tiembla la risa ante la nueva estupidez. El agua corre para juntarse en la vida de la juventud, quiere unirse a la juventud. Tu hijo no está para un lugar adecuado para su desarrollo. Tú también deberías preguntarle al río, deberías escucharlo. Perturbado, Siddhartha miró su amable rostro, y cuyas incontables arrugas había un incesante cariño. ¿Cómo pudo apartarle de él? Dijo en voz baja, avergonzado. Dame algo más de tiempo, amigo. Estoy luchando por ganar su corazón. Con el amor y con la amistosa paciencia trató de conseguirlo. Un día el río también hablará con él, también será llamado. La sonrisa de Vasudeva floreció más calurosamente. Oh sí, también será llamado, también es la eterna vida. Pero nosotros, tú y yo, sabemos que para que será llamado la senda debe tomar
acciones a realizar, pena a soportarla, no será pequeña su pena. Después de todo, el corazón es orgulloso, duro, y la gente debe sufrir mucho. Errar con frecuencia, cometer muchas injusticias, cargar con muchos pecados. Dime, querido amigo, ¿lo has educado o lo obligas a conducirse como debe, o corregirlo, castigas? No, Vasudeva, nada de eso. Lo sabía, no fuera ni lo castigas ni le das órdenes, porque sabes que lo suave es más fuerte y lo duro es duro. El agua puede ser más que las rocas, que el amor, más que la fuerza, que el bien, que el aplauso. ¿Cómo estás equivocado de pensar que no merece expresión cuando la conducta es el castigo para él? No la abruma tu amor, lo haces sentir inferior cada día, lo agravas la situación cuando tu amabilidad y paciencia lo avergüenza. No obligas al arrogante y consentido niño a vivir en una cabaña con dos ancianos que comen plátanos, para los que incluso el arroz es un manjar. No puede pensar como nosotros, nuestros corazones viejos y callados laten diferente al paso suyo, no están castigándolo. Como todo esto perturbado, Siddhartha miró al suelo quedamente y preguntó: ¿qué debo hacer? Llévalo a la ciudad, contestó Vasudeva. A la casa de su madre, todavía deben de haber sirvientes ahí, entrégalos a ellos, y así ya no está más entregado al maestro, no para que lo adoctrine, sino para que esté con otros niños y niñas en el mundo que le corresponde. ¿Alguna vez lo has considerado? Estás leyendo dentro de mí, respondió Siddhartha tristemente. A menudo he pensado en ello, pero mira, ¿qué debo de poner en el mundo a quien de por sí tiene un corazón dulce? No se volverá presuntuoso, no se perderá en el mismo placer y poder. No repetirá todos los errores de su padre y se perderá completamente en el samsara. La sonrisa del balsero se difundió luminosa, suavemente tocó el brazo de Siddhartha y dijo: pregúntale al río, amigo. Escúchalo reírse de ti. ¿Realmente crees que has cometido locuras para evitar que tu hijo también las cometa, de manera que puedes proteger a tu hijo del samsara? No podrás, ni por medio de las enseñanzas de la oración, una advertencia. Has olvidado por completo esa historia que contenía tantas lecciones, ese relato sobre Siddhartha, el hijo de un brahman. Algún día me contaste ese mismo sitio. ¿Quién ha mantenido a Siddhartha, el samana, a salvo del samsara, del pecado, de la envidia, de la estupidez? Fue la devoción religiosa de su padre, las advertencias, sus maestros, su propio conocimiento, su propia búsqueda. ¿Qué parte, qué maestro fue capaz de evitar que viviera su vida, se manchase en su contacto con ella? ¿Pudo alguien impedir se cargase de culpas, que bebida las copas más amargas, o encontrarse en su senda por sí mismo? ¿Piensas, querido amigo, que alguien puede ser desviado de tomar esta senda? ¿Crees que tal vez tu pequeño hijo puede ser dispersado solo porque amas? ¿Te gustaría mantenerlo ajeno a la pena y a la discusión, pero incluso si muriera de 10 veces por él, no podrías desviarlo ni un ápice de su destino? Nunca antes Vasudeva había pronunciado tantas palabras. Siddhartha se lo agradeció amablemente. Entró perturbado a la cabaña y no pudo dormir durante un largo tiempo. Vasudeva no lo había dicho nada, él lo hubiera ya pensado, no lo supiera, pero no podía actuar conforme al conocimiento, porque más fuerte el conocimiento era el amor por el niño, su cariño, su miedo a perderlo. Alguna vez había integrado tan
completamente su corazón por algo. Alguna vez había amado a alguna persona así, también ciegamente, tan sufridamente, tan infructuosamente, sin embargo, tan felizmente. Siddhartha no oyó seguir el consejo de su amigo, no pudo abandonar al niño. Dejó que el niño le diera órdenes, le faltara el respeto, no dijo nada y esperó. Diariamente entendió la ciencia. Vasudeva tampoco dijo nada y esperó amistosamente. El sabio y paciente. Los dos eran maestros de la paciencia. Una vez en cuando el rostro del niño le recordó mucho a Kamala, Siddhartha se le acordó de improviso una frase de Kamala. Tiempo atrás, en su juventud, le había dicho: tú no puedes amar, pues había estado de acuerdo que se había comparado él mismo con esa estrella, mientras comparaba a la gente pueril, las hojas que caían. Sin embargo, también había sentido el reproche de esa frase. De hecho, nunca había sido capaz de perderse o dedicarse completamente a otra persona, de olvidarse a sí mismo, de cometer actos estúpidos por amor a otra persona. Le parecía que este momento de dicha incapacidad estribaba en la gran diferencia que lo apartaba de la gente pueril, pero ahora, desde su hijo estaba ahí, también se había convertido en una persona ordinaria, en un estúpido a cuenta del amor. Ahora también sentía tarde una vez en su vida, y el más fuerte, más extraña todas las pasiones. Sufría miserablemente, a pesar de ello era dichoso. Sin embargo, al mismo tiempo experimentaba renovación y enriquecimiento. Percibía claramente que su amor, ese ciego amor por su hijo, era la pasión muy humana, era el samsara, una fuente lodosa de aguas oscuras. Sin embargo, sentía al mismo tiempo que no era en vano, que resultaba necesario, pues proveía de esencia su propio ser. También tenía que satisfacer este placer y sufrir en este dolor, cometer esas necedades. A todo esto, el hijo le permitió cometerse sus actos estúpidos, cortejar su afecto, humillarse cada día en sus caprichos. Su padre no lo poseía nada que le hubiera encantado y nada que le causara temor. Era un buen hombre, bondadoso, amable, suave. Tal vez el hijo un devoto, tal vez un santo. Le aburría a su padre, quien lo mantendría prisionero en la miserable cabaña. Gesto amable de la maldad del acto bueno le parecía artimaña más odiosa de aquel viajero rastrero. Hubiera Llegó el día al que joven Siddhartha pensaba y expresó explosivamente. Se volvió abiertamente como su padre en la cabaña. Se mantuvo donde estaba, una desobediencia necia y furiosa. Suelo con el pie, apretó los puños y gritó en el rostro de su padre un estallido de odio y descontento. Busca leña tú mismo, gritó. No te atreverías. Sé que tu constancia y tu indulgencia quieres que sea igual que un devoto, suave y sabio, pero escucha, solo para hacerte sufrir preferiría convertirme en un salteador. Ese es el fornicador de mi madre. La furia, el desagrado hirvieron en él. Lanzó a su padre cientos de siguiente en la mañana había desaparecido. Lo que también desapareció
Fue una pequeña canastita tejida de caña de 2 colores. Lo encontró atado en una orilla opuesta. El niño había escapado. Debo seguirlo, dijo Siddhartha, quien aún. El niño no puede ir solo por el bosque, moriría. Debemos construir una balsa, Vasudeva, para cruzar el río. Vasudeva. Pero recuperar nuestro bote, el niño que se llevó. Pero él debe dejarlo ir, amigo. Ya no es un niño. Está buscando el camino en la ciudad y tiene razón. No olvides que está haciendo lo que tú omitiste hacer contigo mismo. Está al cuidado de sí y está siguiendo su camino. Ah, Siddhartha, te veo sufrir un dolor. Construir la balsa de bambú. Vasudeva lo ayudó a amarrar las cañas con cuerda vegetal. El abarcadero y la corriente los condujo río abajo. Al llegar del otro lado, arrastraron la balsa. Podría ser, dijo Vasudeva, que se hubiera perdido el remo de nuestro bote. Pero Siddhartha no había ningún remo en el bote. Vasudeva señaló al fondo del bote y miró a su amigo como quisiera decir: ¿no ves lo que tu hijo está tratando de decirte? ¿No ves que no quiere que lo sigas? Pero no dijo palabras. Comenzaba a fabricar de nuevo el remo cuando Siddhartha se despidió para buscarlo, que se había ido. Era inútil, o bien el niño iba ya muy adelante, había alcanzado la ciudad, o si todavía estaba en el camino se escondería de su perseguidor. Se dio cuenta de que no estaba preocupado por su hijo en lo profundo, sabía de que no había muerto ni lo corrió sin detenerse, no tanto para salvarlo, sino por satisfacer el intenso deseo. Y corrió justo hasta las afueras de la ciudad. Cuando ya cerca de la ciudad llegó a un camino amplio, se detuvo en la entrada del bello parque que parecía acá barbudo como un samana y desnudo, de cabello lleno de polvo. Durante largo tiempo Siddhartha amarillas caminando entre los bellos árboles, sintió ahí sin duda un largo rato, reflexionó repasando las imágenes y a la joven Kamala caminando entre los altos árboles. Claramente vio a Kamala servirle comida el primer beso, como consideró orgullosamente y con el desdén de su anterior brahmanismo. Orgulloso y ávido de deseo, percibió a Kamaswami y a los sirvientes, las francachelas. Vio todo lo que una vez respiró en el samsara, fue otra vez un viejo cansado, hastado, sintió que otra
otra vez salvado por el sagrado hombre. Después de haber estado en la puerta del jardín, Siddhartha ayudar a su hijo, que lo era permitido unirse a él. En lo profundo del corazón sintió el amor por el fugitivo como una herida, y sintió al mismo tiempo que la herida no había sido dada para lastimarlo, sino que siguiendo a su hijo fugitivo. Ahora existía el vacío, tristemente se sentó, algo moriría en su corazón. Se sentó al camino polvoso y escuchó el corazón latiendo, cansado y triste, esperando oír una voz. Estuvo esperando ahí horas. Y un día sin llegar a ver el camino, cuando sentía que la herida quemaba silenciosamente, y pronunció el om y se llenó en el ojo. Vieron cómo había estado agazapado durante muchas horas. El polvo se estaba acumulando en su cabello, pero ellos se de 2 plátanos. El anciano los vio y después de su estado petrificador fue despertado. Que la suavidad, el amable tacto, recuperó sus sentidos, se levantó y agradeció a Vasudeva que lo hubiese seguido. Y cuando miró al amistoso rostro de Vasudeva, cuando vio las pequeñas arrugas risueñas y sus alegres ojos, también sonrió. Entonces advirtió que los plátanos frente a él los dio uno de los balseros y comió el otro. Después silenciosamente regresó al bosque de Vasudeva, donde volvió a su hogar en el bote. Ninguno habló de lo que había que suceder ese día, ninguno mencionó el nombre del niño, ni comentó la fuga, ninguno habló de la herida de la cabaña. Siddhartha se acostó en su cama, y cuando después de un rato Vasudeva se acercó para ofrecerle un cuenco de leche de coco, lo encontró dormido. Capítulo 11. El hombre. Largo tiempo la herida siguió quemándolo. Muchos viajeros iban acompañados de sus hijos o de su hija. Tuvo que cruzar. Siddhartha sobre el río nunca pudo verlo sin envidia, sin pensar tantos miles de poseen una dulce y una buena fortuna, ¿por qué yo no? Incluso la gente mala, los ladrones, los bandidos tienen hijos y los aman y son amados por ellos, excepto yo. Con esta simple pensaba ahora que ahora venían las personas desde una perspectiva diferente, con ellos la inteligencia y menos el orgullo, pero más calidez, cariño y compromiso. Cuando llevaba la clase ordinaria de la gente infantil, de la gente negocios, de guerreros, las mujeres, esta gente no le parecía extraña como antes, los entendía y compartía sus vidas. No eran guiadas por el pensamiento ni por la perspicacia, sino que por los instintos y los deseos. Se sentía como ellos, aunque el cercano a la perfección, cargado de la herida final. Ahora parecía que si la gente infantil fuera hermana y vanidades, deseos, avaricia, todos aspectos ridículos, no le eran risibles, sino comprensibles, incluso dignos de ser venerados. El amor ciego de una madre hacia el hijo, estúpido orgullo, un vanidoso padre, su hijo, el estúpido orgullo, un vanidoso padre, su hijo, obtuso y desaforado, deseo joven de una vana mujer con joyas, por mirada de admiración de los hombres. Todas esas necedades, una basura pueril, esas simples y estúpidas necesidades, deseos eran inmensamente fuertes, intensamente vitales. Ya no era más para Siddhartha
muestras de infantilismo, ya que las personas vivían por ellos lograban infinitamente más, por ellos viajaban, emprendían guerras, sufrían infinitamente más, o por ello podían amarlas, percibían de ellas la vida, lo animado, lo indestructible, veían el Brahma, cada una de sus pasiones y sus actos, dignas de amor, de admiración de esa gente ciega a la lealtad obstinada de su fuerza y tenacidad. No carecía de nada, no había nada en el sabio pensador superara excepto la insignificancia, la conciencia de la unidad viviente, y Siddhartha dudaba cada momento. Este conocimiento debía ser estimado como trascendente. La conciencia de una unidad, lo viviente, Siddhartha impuso que dudaba cada momento si el conocimiento debía ser estimado como trascendente. Preguntaba si no trataba tal vez de un juguete, una idea pueril, el agente pensante. En todos los demás aspectos, la gente mundana, al igual que el rasgo de los sabios, a menudo eran superiores, igual que lo que pueden ser los animales. Después de todo, en algunos momentos aparecen superiores a los humanos en su terca persistencia para cumplir los actos necesarios de la existencia. Lentamente floreció y maduró en Siddhartha la conciencia de conocer la sabiduría verdadera. La meta de su prolongada búsqueda no era sino la disposición del alma para la habilidad, el arte secreto de pensar en cada momento, el tiempo que viviría, la idea de la unidad. Se trata de ser capaz de sentir y inhalar la unidad. Poco a poco, tal unidad surgió del interior, el reflejo del rostro infantil del viejo Vasudeva. Armonía, conocimiento de la eterna perfección del mundo de la sonrisa de la unidad. Pero la herida todavía quemada, nostálgica amargamente, Siddhartha pensaba que su hijo nutría su corazón, el amor, la ternura que sentía por él, permitiendo el dolor en consumirlo y cometerlo en todos los necios actos de amor por sí misma. Esa fama no se extinguiría. Un día, cuando la herida quemaba violentamente, Siddhartha puso en el río, comprendió que la nostalgia de ver a su hijo. Salió del bote y se dispuso a ir hacia la ciudad a buscar a su hijo. El río fluía suave y quieto. Era temporada de secas, pero la voz soñaba extraña y reía. Claramente se reía. Él no se burlaba del viejo balsero. Siddhartha se detuvo, se inclinó sobre las aguas a fin de escuchar mejor y vio el tranquilo líquido fluía y su cara reflejaba en ella que percibía algo que despertaba algún recuerdo olvidado. Mientras cavilaba, descubrió el rostro que le recordaba otro rostro que había conocido, amado, también temido, y recordaba la cara de su padre, el Brahman. Se acordó de cómo hace mucho tiempo, cuando era joven, había obligado a su padre que lo dejara marchar con los ascetas, y se había despedido y se había ido y nunca había regresado. No había su padre sufrido la misma pena que él sufría por su hijo. No había muerto su padre. Hacía mucho tiempo solo, sin ver otra vez a su hijo. No debía esperar el mismo destino. No era una farsa extraña y estúpida esta repetición, este correr de un círculo predestinado. El río sonrió, así que era todo lo que regresaba, lo que había sido sufrido y resuelto hasta el final. Era sufrido una y otra vez, estaba siempre en el mismo dolor, pero Siddhartha regresó al bote y navegó hasta la cabaña, pensando que su padre en su hijo, en el río que se formaba en su pugna, consiguió lo mismo. Tenía la desesperación
pero no sin pensar en reírse de sí mismo y del mundo entero. Si la herida todavía no florecía, su corazón seguía peleándose en su destino. Pensando en su padre, en su hijo, en el río que se mofaba en su pugna consigo mismo, tendría desesperación, pero no sin pensar en reírse de sí mismo y del mundo entero. Si la herida todavía no florecía, su corazón seguía peleando por su destino. La alegría, la victoria todavía no brillaban desde el sufrimiento, sin embargo vislumbró un rayo de esperanza. Una vez que hubo regresado a la cabaña, sintió un invencible deseo de abrirse a Vasudeva y contarle todo al maestro su atención. Vasudeva estaba sentado en la cabaña, tejido en una canasta que ya utilizaba el bote. Los ojos comenzaban a debilitarse y solo sus ojos, también sus brazos y sus manos inmutables, florecientes, era la alegría y la amable benevolencia de su cara. Siddhartha se sentó igual que el anciano y lentamente comenzó a decir lo que nunca le había dicho. En su camino hacia la ciudad, de la herida dolorosa de su envidia al ver a sus padres felices, del conocimiento de la estupidez de tales deseos, de su inútil batalla contra ellos, reportó todo lo que era capaz de decir todo, e incluso de partes más avergonzantes de que pudo ser contado. Presentó una herida. También habló como había huido hoy, cómo cruzó el río purilmente, deseando caminar hacia la ciudad, cómo se había reído el río mientras habló durante un largo tiempo. Vasudeva escuchaba con un rostro sereno. Siddhartha tuvo la impresión de que la tensión se presentaba en Vasudeva era más fuerte que nunca. Sintió su dolor, sus temores fluyeron sobre él, sus esperanzas secretas transmitió él, y cómo las regresó Vasudeva. Mostrarle su herida fue ese escucha, al igual que levantaba el río hasta que se volviera fresca y se fundiera en la unidad. Mientras estaba hablando, reconociendo y confesándose, Siddhartha sintió al tiempo que Siddhartha dejaba de pensar. Él mismo era una herida adquirida, conciencia de el cambio de carácter que entraba en él, menos sorprendido. Ha sido así desde hacía mucho. Casi deseaba siempre por él. El corazón comenzó a despedirse de Vasudeva y todo esto hablaba incesantemente. No dijo nada, dijo que su silencio, amor, cariño, comprensión y conocimiento brillaban en él. Oído reír, dijo que has escuchado nada, escuchemos y oirás más. Ellos escucharon.
por, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Ahí